platicar ahorita con él. Vamos a dejar que tome un respiro el maestro, porque te subiste por las escaleras. Sí. El maestro Marcos Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buena tarde. Saludos a todos. Una disculpa por la demora. Nos atoró una mesa de trabajo, pero estuvimos muy contentos de estar con ustedes, sobre todo con el tema que platicaba con el contador del acuerdo conclusivo, ahora en las revisiones electrónicas. Entonces, pues sobre todo para que lo tengan presente y ante una revisión electrónica, pues no pierdan la oportunidad de poder acudir a la Procuraduría. Y al jefe del SAT, y entrando en materia, pues el año pasado anunció de que en este año las revisiones electrónicas vienen con todo. Sí, a partir de junio, ¿no? Es la fecha. Al parecer, sí. Entonces, recuerden que ahora es muy fácil, tienen información a través del sistema financiero, timbrado de los FDIs, contra la electrónica. Entonces, la verdad va a ser muy sencillo para la autoridad poder estar pues remitiendo esta información o procesando esta información, y a partir de aquí pues emitir la revisión electrónica. Recuerden también que como motivo de la reforma para este año, por ahí vieron unos pequeños ajustes justamente al tema de las revisiones electrónicas, sobre todo respecto del tratamiento que había que dar en cuanto a las preliquidaciones. Antes hablaba solamente de una determinación previa, ahora ya habla de preliquidaciones. Si no desvirtuamos pues estos elementos que le sirven a la autoridad para el crédito fiscal, se considera una resolución firme, y en consecuencia pues la única vía sería la impugnación vía recurso o a través de el medio de defensa del juicio de nulidad. Entonces es importante que lo tengan en cuenta ante el primer aviso de que tenemos una revisión electrónica, tener en cuenta el tema del acuerdo conclusivo. Hemos platicado en algunas otras ocasiones de qué consiste el acuerdo conclusivo. La verdad es que ha sido un medio alternativo para solventar esas diferencias con la autoridad en los procedimientos de auditoría muy bueno. Hemos estado logrando aquí en la delegación Quintana Roo un éxito importante. Por cada 10 acuerdos o solicitudes hemos estado firmando 7, y eso habla pues de la voluntad de las partes. Recuerden que es un procedimiento de mediación en donde cada parte formula sus propuestas y con base en ellos se van aclarando pues estos hechos o calificación de hechos que hace la autoridad y que tiene que ver con pues alguna cuestión de trascendencia económica. Las calificaciones más comunes que hemos advertido es el tema de los ingresos. Muchos ingresos que se determinan como presuntos y que el contribuyente ha podido desvirtuar, en el sentido de no son ingresos, son préstamos, o no son ingresos, sino que son movimientos entre cuentas propias. Y aquí la experiencia es que es bien importante el tema de la prevención. Si ustedes tienen alguna cuestión relacionada con algún préstamo, con algún movimiento financiero, es bien importante cuidar el sustento, tanto los contratos, el tema de los pagos, el tema de cómo acredito dónde recibí el dinero, cómo realicé la devolución del mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos para evitar pues alguna contingencia que pueda significar un problema mayúsculo. Y la ventaja pues justamente es que a través de los acuerdos conclusivos, recuerden, el mayor beneficio es la condonación del 100% de las multas, tanto de forma como de fondo, y ya dentro del propio procedimiento pues los beneficios que se van generando de entrada, pues la oportunidad de aportar tal vez algunos elementos probatorios que no hayamos aportado al momento de la auditoría. Y eso es muy importante porque en algunos casos hemos advertido que eso se debe justamente a que es un poco de falta de comunicación entre las partes. En alguna ocasión un contribuyente nos decía: oiga, pues sí tengo estos elementos para acreditar cierta operación, y le preguntábamos ¿y por qué no lo aportó en la auditoría? Y decía: pues es que no me lo pidió la autoridad, ¿no? Yo no sabía que los tenía la autoridad, y por eso, pero aquí están, los aportó, la autoridad los pudo valorar y sin ningún problema desvirtuó la observación a la que estaba siendo sujeto el contribuyente. Entonces es bien importante eso. Recuerden que ahora con el tema de las
revisiones electrónicas, pues todo es más rápido, ya no hay tanta posibilidad de acción. Entonces es bien importante el tema de la prevención, ir cuidando que nuestros movimientos tengan el debido sustento. Recuerden que ahora el tema de la materialización de las operaciones también es un tema importante. Ahí me voy a permitir, por ejemplo, recomendarles la lectura de la recomendación número 5 del 2015 de la Delegación de Guerrero. Es una recomendación muy buena, porque justamente ahí en la Procuraduría le decimos a la autoridad que el único procedimiento que existe actualmente para desvirtuar las operaciones o para tener como el rechazo de presuntas operaciones es el procedimiento que está establecido en el 69B. Se estableció justamente como una medida para poder llegar a la conclusión de aquellos contribuyentes que no realizaron operaciones. Entonces, la autoridad debe transitar por este procedimiento antes de determinar que ciertas operaciones fueron inexistentes. Y hemos advertido que muchas veces pues, la autoridad, sin establecer este procedimiento, llega a esta conclusión. Entonces, ahí es una cuestión que hay que tener mucho cuidado. Inclusive, los argumentos que están contenidos en esta recomendación les pueden servir no solo para el tema del acuerdo conclusivo, sino inclusive para el tema, por ejemplo, de devoluciones, en donde la autoridad niega estas devoluciones bajo el argumento de que no está acreditada la materialidad de ciertas operaciones, ¿no? Pero aquí esa recomendación es muy clara en el sentido de que para poder llegar a esa conclusión, pues la autoridad debe de transitar por este procedimiento. Te comento aquí algo que está escribiendo Pablo Ricardo de Veracruz. Dice, sí, pero todavía se tienen que esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los amparos por el envío de la contabilidad electrónica, y todavía los contribuyentes tienen en este ejercicio los que inician su envío para ampararse. Claro, es muy cierto lo que comentas, Pablo, respecto de justamente el tema de contabilidad electrónica. Sin embargo, eso no es obstáculo para que la autoridad, uno, se arranque, y dos, no tenga los elementos suficientes para poder emitir una preliquidación dentro de las revisiones electrónicas. Ahora es muy sencillo, la autoridad, decide entrar a las operaciones a través del sistema financiero, puede verificar sin ningún problema cuáles son nuestros ingresos, lo compara o lo coteja frente a los FDIs que hemos emitido, y a partir de esos elementos puede emitir ya una preliquidación presunta. Entonces, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado, no hay que confiarnos en el sentido de que, pues bueno, a lo mejor me amparé o tengo una suspensión para el envío de la contabilidad electrónica, porque en todo caso el procedimiento le revierte la carga de la prueba al contribuyente. La autoridad va a decir, yo advertí, por decir algo, ¿no?, de tus declaraciones y de estados financieros y de los FDIs, que tuviste un ingreso de 100 millones y solamente declaraste 80, entonces sobre los 20 me voy. Y la carga es para el contribuyente para poder desvirtuar o poder acreditar justamente pues esa diferencia. Entonces no hay que estarnos confiados en eso. Si es un tema que está pendiente de resolver por parte de la Corte, pero la autoridad viene pues bastante fuerte. No recuerden que con el tema también económico que actualmente estamos viviendo, la autoridad en sus índices de recaudación están muy enfocados también en la cuestión de las infracciones. Entonces son temas ahí que no hay que descuidar, que están vinculados. Y regresando un poco también a la cuestión del acuerdo conclusivo, también comentarles que un tema importante de esto es que se suspende el procedimiento de auditoría. Y eso es muy importante porque justamente el hecho de que se suspenda la auditoría con la interposición o la solicitud del acuerdo conclusivo, a mi contribuyente me permite pues justamente aportar elementos que a lo mejor no habían sido aportados a la autoridad en un ambiente de un poco más tranquilidad, sin tener la presión de que se van a vencer sus plazos. Le lleva a revisar con calma los elementos que son aportados, y a partir de ahí pues llegar a solventar o a sanear las diferencias que existen entre los contribuyentes. Hemos tenido casos, por ejemplo, de contribuyentes que les han iniciado facultades de comprobación, por ejemplo, solo en materia de retenciones. Y es otro tema importante. Recordemos que el acuerdo conclusivo es un medio para regularizar nuestra situación fiscal. Entonces, de repente, el contribuyente viene y dice, oye, tengo una orden de visita solo porque me van a revisar solamente el entero de las retenciones, reconozco que no las pagué, pero quiero regularizar mi situación fiscal. Y en ese caso,
el contribuyente ha pagado sus retenciones y se ha llevado la condonación al 100% de las multas, que evidentemente no era un tema fácil, y de esa manera se ha regularizado su situación fiscal. Entonces, ahora sí que ante cualquier facultad de comprobación, ya sea visita domiciliaria, gabinete o la revisión electrónica, creo que ese es un paso obligado, por decirlo de alguna forma, el transitar al procedimiento del acuerdo conclusivo. Porque finalmente, si no llego a concretar algo, pues tendrá abierta la puerta tanto del recurso como el juicio de nulidad sin ningún problema. Sino que verdaderamente los acuerdos conclusivos que hemos llevado aquí en la delegación de la PRODECON han sido, se ha aprendido muchísimo, primero porque nos juntamos con las autoridades y tenemos oportunidad de comentar con ellos cuáles son los puntos con los que no estamos de acuerdo y los revisan. Digo, originalmente primero se ponen un poquito reacios porque pues ya saben que todos queremos tener la razón, todos creemos tener la verdad y la exacta interpretación de la ley, pero bueno, pues hay tesis, hay jurisprudencias por ahí en las que nos basamos para poder convencer a las autoridades de este tipo de situaciones, y hemos llegado a buenos acuerdos porque finalmente acceden a las observaciones que hacemos nosotros, precisamente de que no tomaste en consideración esto, no tomaste en consideración otro punto, deducciones que tú me estás eliminando porque dices que no proceden, porque no son deducibles, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una buena manera de arreglar en forma rápida las revisiones, precisamente las declaraciones que nos haga la autoridad, ¿no? Y algo muy importante también es que dentro de este procedimiento de acuerdo conclusivo, el contribuyente inclusive puede tener beneficios extraordinarios, ¿no? El hecho de decir, oigan, pues puedo regularizarme en 3 meses si la autoridad me permite dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo poder ir haciendo pagos parciales para efecto de no tener que solventar una contingencia pues mayúscula, ¿no? Entonces el tema del acuerdo conclusivo está volviendo, pues la verdad, un paradigma, porque inclusive viene a romper con la idea de que ante una situación fiscal necesariamente tengo que ir al medio de defensa, ya sea recurso o juicio, sino al contrario, antes de llegar ahí podemos entrar, y eso le está redundando en muchos beneficios a los empresarios, a los pagadores de impuestos, porque uno, de entrada, pues no tenemos que entrar a un tema de contratación a lo mejor de honorarios para un abogado, no tengo que contratar algo para garantizar el crédito fiscal, y además de manera anticipada pues tengo un conocimiento del importe de mi crédito fiscal que me va a servir como también un elemento de valor importante para una toma de decisiones, ¿no? Si de repente tenemos la posibilidad de poder llegar a un convenio, a un acuerdo que implique eso, regularizar mi situación, no hay que desperdiciarlo. Tenemos el caso de una contribuyente que nos decía, pues fíjese que mi contabilidad está muy bien, está todo en orden, entonces no quiero pagar, creo que no tengo que pagar nada. Y una vez que se realizó el análisis de los documentos, de los elementos probatorios que había, pues advirtió que la autoridad, ella venía con una contingencia cercana a los 300,000 pesos. Después de ese análisis, la autoridad le decía, pues la liquidación que te vamos a emitir dentro del acuerdo conclusivo será de 60,000 pesos. La contribuyente se resistía, decía, no, yo no quiero pagar. Y yo le platicábamos con ella y decía, es su decisión, pero por lo menos ahora usted ya tiene elementos para saber cuánto ascendería su crédito fiscal. Si usted decide no firmar el acuerdo conclusivo, la autoridad le liquidará sobre los 300,000 pesos, más los honorarios del abogado, más la garantía. Entonces tal vez termine al final del día no pagando nada si gana el juicio, pero lo que le pagaría al abogado y a la garantía es equivalente a lo que usted le va a pagar ahora a la autoridad, y con eso se va a solucionar su situación. No va a estar angustiada si en 2-3 años después gana el asunto. Recuerden que en los juicios siempre hay un riesgo latente, no los gano muchas veces porque tenga la razón. A veces se puede perder un juicio por una cuestión humana, que el pasante no llevó a tiempo la promoción, que el representante legal salió de viaje y no pudo firmar a tiempo un escrito, que el criterio del magistrado varió de un momento, o bien que una jurisprudencia sale y eso gira
le da un giro de 360 grados al asunto y podemos perder el asunto, no porque no tengamos la razón, sino por unas cuestiones de estas que son ajenas inclusive a los argumentos de la demanda. Entonces, bajo este parámetro, la contribuyente dijo, bueno, pues sí, de hacer una valoración, creo que me conviene más hacer el pago a la autoridad que pagarle al abogado. Y entonces cerró con eso la auditoría, se cerró con ello, su situación fiscal quedó regular en ese ejercicio y ya se ahorró todo, por lo menos el tema de estar con las zozobras si ganaría o no el asunto, ¿no? Pues ahí están, fíjense unos de los ejemplos que hemos tenido por aquí. También de que no quería pagar la señora. Y pues porque desgraciadamente todos sentimos que llevamos muy bien la contabilidad, o muchos clientes piensan que llevan muy bien la contabilidad, y la verdad a veces llevan unas sorpresas muy grandes. Por ahí tuvimos también otro asunto en donde nos estaban acumulando algunos ingresos que no sentíamos que procedían. Finalmente los aceptó el SAT. Eran 3 puntos muy importantes que nos aceptó el SAT, pero finalmente pues la contribuyente se quedó sin ingresos, ya no pudo pagarlo. Entonces ahí también ya son cuestiones fuera del alcance, ¿no? Claro, pero al final el hecho de tener una segunda opción o otra opción para regularizar nuestra situación fiscal creo que es extraordinario. Y además recuerden que el procedimiento de acuerdo conclusivo es un procedimiento flexible. Esto quiere decir que no nos movemos por procedimientos o por plazos rigurosos, en el sentido de que si en 10 días, si en 5 días no cumples con el requerimiento, ya perdiste la oportunidad o te hacemos efectivos ciertos apercibimientos. No, se convierte en un procedimiento que está enfocado, está centrado en que las partes puedan solucionar su situación fiscal, y en donde lo trascendente es esta situación. No es trascendente el tema del procedimiento, de lo que brilla o lo que debe de destacarse es justamente esta posibilidad que los contribuyentes tienen ahora para poder regularizar su situación fiscal, ¿no? Y hay contribuyentes que con honestidad nos dicen, sí, no pagué, reconozco mis pecados, pero ya quiero ponerme al día y con eso quitarme este pendiente, ¿no? Y eso ha servido mucho en tema de una nueva alternativa para solucionar su situación fiscal los pagadores de impuestos. Y que lo que no hay que olvidar también, fíjense que es lo que nos pudimos percatar cuando nos acercamos con las autoridades para llegar a un acuerdo conclusivo, es de que pues, ellos van a costo-beneficio, lo sabemos todos, en el aspecto del SAT. Si ellos ven que se les va a complicar la situación para tener una recaudación, y recuerden, ellos tienen que cumplir con ciertas cuotas de recaudación de manera mensual, y van a ver un asunto que se les puede complicar en un juicio de nulidad, que por ahí vimos una ruta crítica que puede durar hasta 7 años y haces uso de todos los recursos, todo lo que se puede utilizar ahí. Entonces te va a salir costosísimo. Solamente cuando tengas absolutamente la razón, tengas todos los elementos que comentábamos en algunas pláticas, todos los registros contables los haces fundamentados en un artículo de ley y que no tienes duda de que lo estás interpretando bien y ya lo checaste con algunas tesis, con algunas jurisprudencias, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo interesante. Yo creo que sí hay, por parte de la autoridad, hay cierto, pues van a descansar quitando ese tipo de problemas, ¿no? Porque claro, ya no lo tienen en el legal, sino que ya lo están recaudando en el momento. Inclusive se abre una oportunidad muy importante para la propia autoridad, de que de avanzada el contribuyente le pueda decir, oye, pues mira, me estás revisando y de entrada yo ya advertí que a lo mejor aquí te equivocaste, y si no llegamos a un acuerdo y nos vamos al juicio de nulidad vas a perder el asunto, ¿no? Entonces, ¿para qué eso? Y es un área también para la autoridad para revalorar y decir, bueno, pues en efecto, ¿no? A lo mejor no hicimos una revisión adecuada, violamos a lo mejor algún principio o le requerimos al contribuyente aspectos que no teníamos que requerirle, y si nos vamos a juicio podemos perder el asunto. Mejor, pues si nos podemos llegar aquí a un convenio o llegar al acuerdo de cuál es lo correcto, lo que debemos de pagar, pues ahí ambas partes salen ganando, ¿no? Es un procedimiento de ganar-ganar. Creo que el único error de entrar al acuerdo conclusivo sería justamente no acercarse y no solicitar la suscripción. Y además, con la certeza que les da la Procuraduría, pues justamente que como somos testigos de calidad, no vamos a permitir justamente pues que haya la suscripción respecto a algún acto pues indebido o ilegal o bajo la mesa, ¿no? Todo muy transparente, tanto para la autoridad como para el contribuyente, en el sentido de que realmente el contribuyente deba de pagar lo que tienen que pagar.
con el beneficio, les decía, de la condonación del 100% de multas, que es pues extraordinario. En una ocasión un contribuyente le platicábamos esto y nos decía, pues suena interesante la condonación de multas, pero pues a mí no me convence. Cuando le llegó el informe y la autoridad le condonaba casi 1 millón de pesos solo de multas, evidentemente dijo, no, pues sí me interesa, porque al final del día es un dinero que si no había la condonación tendría que pagarlo y me lo estoy ahorrando prácticamente, ¿no? Entonces sí es una buena oportunidad también para los contadores, para los asesores fiscales, justamente porque es el área donde ustedes tienen para decir, no, yo llevo mi contabilidad de esta forma, mis registros de esta forma, llevamos pues a lo mejor nuestro andamiaje contable fiscal de esta manera y está bien sustentado. Y nos hemos encontrado que a partir de las mesas de trabajo que se abren entre las partes, estas pequeñas diferencias, inclusive de criterios de cuanto a cómo documento, cómo registro, se han podido solventar. En una ocasión, un contribuyente, la autoridad reconoció, es que de la revisión que yo hago no advierto cosas, no entiendo cómo se hizo el registro. Y el contribuyente le dijo, no te preocupes, nosotros te explicamos, se realizó una mesa de trabajo, le explicaron a los auditores y a partir de ahí se arreglaron. La autoridad reconoció que el registro era tal vez un poco raro, novedoso, pero que sí tenía lo que tenía que tener y en consecuencia llegaron a la posibilidad de desvirtuar varios ingresos y que se reconocieran una cantidad importante de deducciones y con eso el contribuyente pues solventó su situación fiscal respecto a la auditoría que le estaban ejerciendo. Recuerden también que el acuerdo conclusivo también es procedente frente a los actos no solamente del SAT, sino también del IMSS o del Infonavit cuando nos practica justamente una visita domiciliaria con fundamento en el 42 del Código Fiscal. El único procedimiento que no cabe, que es muy recurrente por parte del IMSS, son aquellas revisiones que emite en términos del artículo 18 del Reglamento de Construcción, pero de ahí en fuera, ante cualquier acto de fiscalización, dígase SAT, también de los gobiernos de los estados por las facultades de coordinación, perdón, los convenios de coordinación, IMSS, Infonavit, tiene cabida el acuerdo conclusivo. Muy bien, pues fíjate que estaba comentando aquí con los muchachos hace un rato dos temas también que son bien interesantes y que nos están causando muchos problemas a nosotros como contadores. Uno era la prescripción, que veo que ya la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ya se pronunció sobre el tema, y que es la prescripción, y el otro es la problemática grande que tenemos ahorita con querer dar de alta a una persona moral y la documentación que te piden del socio accionista. Están solicitando, a lo que van casi siempre es a pedirte el contrato de arrendamiento donde vas a tener la oficina, y te piden una factura de que ya estás pagando la renta. ¿Cómo es posible que si apenas vas a dar de alta la empresa ahí y no tienes el registro ya están pidiendo factura? Entonces yo creo que es un tema que no se han pronunciado ustedes. Sí, ahí en estos dos temas que refieres, sí, como bien decías, en materia de prescripción se hizo un análisis en el sentido de que la autoridad de oficio debe decretar justamente la prescripción. Ya no es hubo una reforma en donde justamente se acortó esta parte en el sentido de que la autoridad no tiene más de 10 años para cobrar, solamente puede hacerlo dentro de los 10 años y que además es una cuestión que pueden hacer de oficio. Entonces ya la Procuraduría le recomendó al SAT que establezca un procedimiento justamente para eso. Y bueno, está en nuestro análisis sistémico, está en el portal, como lo traes a colación, Gilberto. Y el otro tema, sí hemos tenido casos en donde a veces el contribuyente se ve sujeto a algunos requisitos que prácticamente se vuelven complicados de reunir. Y es aquí justamente donde los voy a invitar a que hagan uso de los servicios, sobre todo el procedimiento de quejas. Te platico el caso que tuvimos justamente en diciembre en nuestra guardia en vacaciones, en donde un contribuyente quería darse de alta y no lo dejaban por un tema similar. Se acercó con nosotros, acudimos a mesas de trabajo y a partir de ahí se logró que le pidieran un requisito más sencillo para efecto de que pudiese subir. Entonces sí es importante que nos hagan llegar estos casos aquí a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que conocemos y a partir de ahí podemos justamente también emitir esos estudios o estos análisis, inclusive que son sistémicos, pues en beneficio de los contribuyentes. Entonces
Sí digo, aquí en Quintana Roo ya tuvimos casos de esa naturaleza y los hemos atendido y la verdad es que han salido bastante bien. Pues ahí está, ahí tienen esos dos temas más, estimados colegas. El maestro también nos ha hecho y nos ha reiterado la invitación a que si ustedes tienen alguna duda, independientemente del lugar donde se encuentren, los pueden apoyar por parte de la delegación. Sí, con mucho gusto. Recuerden que nuestra competencia es prorrogable y eso es extraordinario, porque si ustedes a lo mejor tienen un cliente que ustedes viven en Veracruz y su cliente es en el Estado de México y por cuestiones de facilidad les conviene más la delegación de Veracruz o del Estado de México, pueden acudir a cualquiera con mucho gusto. Recuerden que la Procuraduría también tenemos como encomienda el serles útiles, que podamos ayudarles, el romper el paradigma del servicio público en México. Entonces yo con mucho gusto todos sus correos los leo cuando tengo la oportunidad de vincularlos a lo mejor con algún homólogo delegado de otras delegaciones. Con mucho gusto también los pongo en contacto directo para efecto de que les podamos apoyar y solucionar los conflictos que traigan de la manera más breve y sobre todo pensando en el contribuyente, ¿no? En el pagador de impuestos, que es el que al final del día pues lleva toda la carga y el tema de ya sea económico o inclusive pues emocional respecto de tener un problema con las autoridades fiscales. Sí, así es, efectivamente. Pues maestro, te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de estar el día de hoy en las instalaciones de la Prodecon, Delegación Quintana Roo, y pues los esperamos la próxima semana. Vamos a tratar de hacer las pláticas con la Prodecon cada mes, como las teníamos planteadas originalmente. A veces no hay tiempo, pero bueno, pues te agradecemos mucho. No, hombre, el agradecido soy yo y una disculpa nuevamente por la demora. Si me permite, solamente les proporciono mi correo electrónico por si alguien estuviese interesado en alguna consulta o cualquier comentario. Es marcos.gutierrez@prodecon.gov.mx. Se lo repito, marcos.gutierrez@prodecon.gov.mx, y con mucho gusto estamos para servirles. Pues bien, también les agradecemos, estimados colegas. Nos vemos la próxima semana y que pasen muy buena tarde. Hasta luego.